Bueno, quiero decirles a todos una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Por supuesto, siempre haciendo las manifestaciones de las circunstancias que nos están rodeando en este momento. Hoy deberíamos de haber tenido nuestra prueba parcial, pero ustedes saben que se suspendió la actividad. Creemos que va a ser después de Semana Santa y seguramente la siguiente semana después de Semana Santa. Todavía no tenemos nada oficial, pero mi criterio es que esta prueba la trasladarán para el final de las pruebas parciales. Entonces estaremos hablando que por ahí por el 28 o 29 de abril sería la prueba nuestra, pero reitero, no tenemos en este momento una comunicación oficial sobre ello. Entonces vamos a estar al tanto de esto. El día de hoy, pues vamos a aprovecharlo. Quiero comentarles de que tenemos todavía varios puntos pendientes de la programación. Y si nosotros continuamos con estas limitaciones de tiempo, pues tendríamos que trabajar en algún momento hasta un sábado, porque después de Semana Santa y después de que terminen las pruebas parciales, tendremos 2 semanas para iniciar con exámenes finales. Entonces estamos hablando que estaremos con 2 semanas para dar clases, y eso implicaría pues 4 clases más, lo cual en este momento pues no es suficiente. De tal manera que vamos a tratar de avanzar un poco con los temas que estábamos de conformidad con el programa pendientes de trabajar. El día de hoy vamos a abordar algo en relación a la prueba. También es importante que sepan ustedes que no vamos a o no va a ser objeto de valoración lo que hoy vamos a explicar. Esto no es parte del examen. El examen va a abordar hasta lo último que vimos en la última clase y por ende esto ya no va a ser motivo de evaluación. Se los hago ver para que, por supuesto, tendrán que estudiarlo, leerlo, pero no vamos a hacer, no va a ser objeto de la prueba. Como ya vieron ustedes en la filmina, lo que vamos a estar hablando hoy sobre la prueba, esta vez la parte, a mi criterio, más importante del proceso. He dicho varias veces con ustedes de que la única forma de lograr el éxito dentro de un proceso es demostrando lo que nosotros afirmamos dentro del proceso. Es decir, la única manera en que nosotros podemos hacer valer nuestro derecho y que se acoja nuestra pretensión es demostrándole al juez que lo que hemos dicho es cierto. Por consiguiente, pues la prueba es el mecanismo para hacerlo, y el día de hoy vamos a hacer una breve introducción sobre la teoría de la prueba y posteriormente ya vamos a estar hablando de cada uno de los medios de prueba en particular. Entonces, para empezar ya con el tema en sí, es importante tratar de recordarles a ustedes que para establecer o para entender esta fase procesal dentro del proceso, es importante hacerse algunas interrogantes. Yo voy a darle respuesta a estas interrogantes a través de las explicaciones correspondientes, pero sabiendo de estas interrogantes y dándole respuestas a las mismas, creo que vamos a entender nosotros lo que es la prueba. Estas interrogantes, que por cierto las recoge Eduardo Couture en su libro de Teoría del Proceso o de Introducción al Derecho Procesal, pues se refiere a la prueba y se pregunta en primer lugar qué es la prueba civil, luego cuáles son los medios de prueba, posteriormente qué es lo que se prueba, cómo se prueba y qué valor tiene la prueba. Si nosotros logramos responder y entender las respuestas a estas 5 interrogantes, vamos a entender lo que es la prueba dentro del proceso civil nuestro. En relación a lo que es la prueba, o sea, en relación a la primera pregunta, simplemente es importante decirles a ustedes que la prueba civil no es igual que la prueba penal. En algún momento, cuando hablábamos solo sobre las pruebas anticipadas con ustedes, yo les explicaba a ustedes que en la prueba civil lo que buscamos es la demostración. Vamos a ver. Si nosotros quisiéramos hacer una diferencia entre la prueba civil y la prueba penal, es una diferencia como la prueba matemática con la prueba científica. En la prueba científica, el científico trata de averiguar la verdad.
En la prueba matemática no, el matemático trata de demostrar el resultado. O sea, en la prueba matemática, cuando nuestro resultado de 2 más 2 es 4, el matemático está tratando de demostrar de dónde surgió ese 4. En la prueba científica no, en la prueba científica el científico trata de determinar la verdad. La prueba penal es una prueba similar a la prueba científica, donde en el ámbito penal lo que se trata de averiguar es la verdad. Ya lo mencionaba, les decía yo, en algún momento dentro del proceso, dentro de las explicaciones que damos de las pruebas anticipadas, yo les decía a ustedes que aquel que aparentemente había sido un asesinato, después de las investigaciones se determina que fue un homicidio preterintencional, por ejemplo. O sea, lo que originalmente se creó a través de un ente investigador, que en este caso es el Ministerio Público, pues se determina que lo sucedido no fue un asesinato, sino fue un homicidio preterintencional o un homicidio en estado de emoción violenta, etcétera, etcétera. O sea, el proceso penal trata de verificar y averiguar la verdad. El proceso civil no. El proceso civil, reitero, es como el proceso matemático. Lo que se trata es de demostrar. Entonces, desde un principio, yo les hemos mencionado a ustedes que dentro del proceso civil lo que se busca es demostrar lo que nosotros afirmamos en el proceso. He indicado, cuando hemos hablado de la demanda, que en la demanda nosotros tenemos que hacer afirmaciones. O sea, en la demanda nosotros afirmamos, nosotros no vamos preguntando, nosotros le decimos al juez que pasó esto, esto, esto y esto, y el objetivo de la prueba es demostrar eso que hemos dicho en la demanda. Ya mencioné cuando leí el principio dispositivo que el juez no puede ampliar hechos, que el juez no puede incluir pruebas, que el juez no puede ampliar las pretensiones, porque basado en el principio dispositivo es a las partes a las que les corresponde. Entonces, lo que ustedes afirmen dentro de su demanda, les corresponde a ustedes demostrarlo. Entonces, cuando definimos la prueba civil, tenemos que decir que es un medio por el cual las partes demuestran al órgano jurisdiccional las afirmaciones que se le han formulado en el proceso. Entonces, es importante resaltar que la prueba civil no es la prueba matemática, perdón, no es la prueba científica ni la prueba penal. Es una prueba de demostración, no de averiguación. Por consiguiente, reitero, eso lo tienen que tener ustedes muy presentes. Ustedes tienen siempre que explicarle al juez o tratar de demostrarle al juez lo que firman dentro del proceso. El juez no les va a ayudar tratando de demostrar con investigaciones de él o pruebas que él va a incorporar lo que ustedes afirman. Eso les corresponde a ustedes. Por consiguiente, esto es lo que nosotros vamos a denominar o conceptualizar como prueba, que es un mecanismo para demostrar lo que afirmamos dentro del proceso. Bueno, ya con ese orden de ideas y en el entendido de que la prueba es un mecanismo de demostración, ahora vamos a responder la pregunta de cuáles son los medios de prueba. Vean, en algún momento, también en las explicaciones que hemos tenido con ustedes, ha entrado o han incluido o se han preguntado ustedes seguramente qué mecanismos son los que podemos utilizar para demostrar X o Y circunstancia. Lo que les voy a explicar acá es que la ley a nosotros nos da un número determinado de pruebas, 7 pruebas en particular, pero yo las voy a clasificar conforme a la doctrina para que las entendamos. La doctrina a nosotros nos dice que hay 3 clases de medios de prueba o medios de convicción. Vamos a encontrar pruebas directas por percepción, vamos a encontrar medios de prueba indirectos por representación y medios de prueba por inducción o deducción. Creo que nos da la idea cuando hablamos de un medio de prueba directo por percepción, pues ese sería el medio aquel donde el juez él puede constatar por sí mismo percibiendo lo que se le trata de demostrar. Mientras que los indirectos no lo ve el juez, pero se lo trasladan al juez, se lo cuentan al juez, y entonces el juez se entera porque alguien o algo se lo dice, y el medio de prueba por inducción o deducción, pues no se lo cuentan al juez ni lo ve el juez, pero el juez lo intuye o el juez lo deduce. Así es como la doctrina clasifica nuestros medios de prueba. Insisto, directo por percepción, indirecto por representación y medios por inducción o deducción.
¿Cuáles van a ser los medios de prueba directos por percepción? Pues como le mencionaba hace unos minutos, la misma idea del concepto nos dice que es aquel medio de prueba donde el juez va a constatar él por sí mismo los hechos que están sujetos a discusión. Amigas y amigos, nosotros vamos a encontrar un medio de prueba directo que es el único medio de prueba directo dentro del proceso y les quiero comentar que es un medio de prueba privilegiado. Más adelante les explicaré por qué, que es el reconocimiento judicial. Entonces, cuando ustedes quieran que el juez constate por sí mismo un hecho, una alteración de linderos, una mala construcción, unos daños ocasionados sobre algo, etcétera, etcétera, entonces el medio de prueba idóneo para demostrar esas circunstancias será el reconocimiento judicial. Insisto, no todo se puede someter a un reconocimiento judicial, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, explicamos, por ejemplo, se me ocurre en este momento una causal de malos tratos, ¿no? En ningún momento nosotros podemos demostrar con un reconocimiento judicial una circunstancia de eso, porque son hechos pasados y que no dejan constancia, no dejan ninguna circunstancia establecida o que pueda establecer el juez por sí mismo. No es lo mismo una alteración de linderos, no es lo mismo una mala construcción, no es lo mismo una circunstancia de esa naturaleza, sino simple y sencillamente en estos casos, pues utilizaremos otro mecanismo para resolver y demostrarle al juez esas circunstancias. Entonces, cuando nosotros querramos que el juez constate por sí mismo una circunstancia, una persona, un hecho, perdón, una cosa, un lugar, entonces estamos pensando en un reconocimiento judicial. Es el único medio de prueba directo por percepción, porque el juez va a constatar por sí mismo y va a percibir por sí mismo esas circunstancias. Los medios de prueba indirectos, como mencionaba hace unos minutos, en los medios de prueba indirectos no le consta al juez, pero se lo cuentan al juez. ¿Qué le cuentan al juez o quiénes se lo cuentan al juez? Pues se lo puede contar al juez, por ejemplo, personas vinculadas al proceso, personas no vinculadas al proceso, inclusive también se lo puede contar al juez los documentos o la misma ciencia. Por ejemplo, ustedes que me están escuchando en este momento, ya les decía que también en algún momento cómo voy a determinar yo, establecer yo, cuándo fue que nací, en qué fecha nací, en qué hospital nací, cuánto pesé, a qué horas nací, después de tantos años atrás, pues esto me lo puede contar una persona o me lo puede contar un documento. Simple y sencillamente yo me traslado al RENAP y el RENAP me dan una certificación de mi partida de nacimiento y ahí con la partida de nacimiento podemos solo establecer efectivamente la fecha en que nací, quién fue el médico que me trató y cuál fue el hospital donde yo nací. Entonces, estamos hablando de un medio de prueba indirecto, porque no le consta al juez, pero el documento le cuenta al juez un hecho pasado en el presente. También hay personas vinculadas al proceso que pueden contarle al juez esas circunstancias. Por ejemplo, para eso está la declaración de parte. Si a ustedes les preguntaran, siendo ustedes sujetos procesales, diga si usted hizo este documento, diga si usted debe, diga si usted tal cosa, y usted dice sí, usted confiesa, usted le está contando al juez un hecho pasado. Eso es el medio de prueba, también es indirecto, pero le cuenta al juez la otra parte o una de las partes le cuentan al juez a través de la confesión. Y hay medios de prueba indirectos por personas no vinculadas al proceso, que por supuesto estamos hablando de terceros en el caso de los testigos. Entonces, son los testigos los que le van a contar al juez lo que pasó en el pasado. Son los testigos lo que le van a contar en el presente al juez lo que sucedió ayer. Entonces vamos a hablar de una prueba de testigos, de una prueba de declaración de parte, de una prueba documental y por supuesto también los medios científicos actualmente también le cuentan al juez circunstancias. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer una lesión,
le podemos pedir al juez que ordene tomar una radiografía y la radiografía le va a enseñar al juez que hay una lesión. No lo va a trasladar a la fecha en que se hizo, pero le va a demostrar que hay una lesión. Entonces, vamos a encontrar 4 medios de prueba indirectos por representación, donde, insisto, se le cuenta al juez, se le representa al juez un hecho pasado en el presente. Los documentos, la declaración de parte o la confesión, la declaración de los testigos y los medios científicos de prueba. Cuando no existe un medio de prueba directo como el reconocimiento judicial, cuando no existen medios de prueba indirectos como los documentos, la declaración de parte, los testigos, los medios científicos, entonces podemos hablar nosotros de otro medio de prueba. Pero bien, aquí estamos recogiendo lo que acabamos de explicar. Explicaba yo que la declaración de parte será a través de documentos. La de personas será a través de la declaración de parte. Las que no están vinculadas al proceso serán la declaración de testigos. Y vamos a encontrar la prueba por representación a través de documentos, que será la prueba documental. Por último, también como un medio de prueba por representación, esos mecanismos científicos, quiero comentarles que esta prueba científica es la prueba más nueva, no existía en el Código Procesal Civil y Mercantil, no existía en la ley anterior al Código Procesal Civil y Mercantil, sino existe hasta en esta ley. Y vamos a encontrar también este medio de prueba por representación. Ahora, ante la falta de medios de prueba directos, como el reconocimiento judicial, o indirectos, como la declaración de parte, los testigos, los documentos y los medios científicos de prueba, pues el juez puede deducir o inducir algunas circunstancias. Por ejemplo, al juez, ¿cómo le puede constar, por ejemplo, que un documento es falso? Pregunto. No hay testigos que se lo cuenten, no hay confesión que se lo diga, no hay documentos que lo establezcan. Él lo puede ver, pero no puede determinar la falsedad. Pues entonces, por ejemplo, utilizamos expertos. Son medios de prueba donde al experto también no le consta quién puso la firma, pero basado en sus conocimientos, el experto le puede explicar al juez si efectivamente la firma es verdadera o no lo es. Esos son medios de prueba por inducción o deducción. Entonces ahí vamos a encontrar estos medios de prueba de expertos y también un medio de prueba que todavía no se considera un medio de prueba, se discute su calidad de prueba, que son las presunciones. Cuando el juez, basado en ciertos indicios que ve dentro del proceso, puede sacar una deducción, puede sacar una conclusión, o mejor dicho, puede sacar una presunción. Yo reitero lo que acabo de decir hace unos minutos, cuando yo estoy explicando acá que el reconocimiento judicial es el único medio de prueba directo por percepción. Esto no implica que ya explique el reconocimiento judicial. Vamos a tener una clase hablando del reconocimiento judicial, sobre qué se practica, cómo debe ofrecerse, cómo debe proponerse, cómo debe diligenciarse. Ya expliqué rápidamente que la prueba de documentos, la declaración de parte, la declaración de testigos y los medios científicos de prueba son medios de prueba por representación. Y también voy a explicar cada uno de ellos. Y los medios de prueba por inducción, pues va a ser, reitero, por un lado las pruebas de expertos y por otro lado las presunciones. Entonces, en estas tres clasificaciones, que les vuelvo a recordar, la prueba directa por percepción, los medios de prueba indirectos por representación y los medios de prueba por inducción o deducción, encuadran los 7 medios de prueba que el artículo 128 de nuestro Código Procesal Civil regula. Ya cuando yo les hablo a ustedes del reconocimiento judicial, ustedes deberán de recordar que este es un medio de prueba directo por percepción. Si yo les hablo de documentos, es un medio de prueba por representación, igual que la declaración de parte, igual que los testigos, los medios científicos. Y cuando hablemos de las presunciones o de los dictámenes de expertos o de los expertos, pues estamos hablando de un medio de prueba por inducción o deducción. Los medios de prueba, entonces, que nuestro Código Procesal Civil regula en el artículo 128, que yo les mencionaba, son 7. La declaración de parte, medio de prueba indirecto, la declaración de testigos, un medio de prueba indirecto, el dictamen de expertos, un medio de prueba por inducción o deducción, el reconocimiento judicial, el único medio de prueba directo por percepción,
La prueba de documentos, un medio de prueba indirecto, el medio científico de prueba, medio de prueba indirecto, y las presunciones, que son medios de prueba por inducción o deducción. Estos 7 medios de prueba yo los voy a estar explicando oportunamente. Entonces, retomo un poco la clase para aquellos que acaban de ingresar en este momento. Estoy hablando de la teoría de la prueba. Estoy dándole respuesta a 5 preguntas. La primera era ¿qué es la prueba? Y ya explicamos que es el mecanismo para demostrar las afirmaciones que formulamos dentro del proceso. Ya expliqué hace un momento la segunda pregunta, ¿cuáles son los medios de prueba? Ya dijimos que hay doctrinalmente una clasificación, medios de prueba directos, medios de prueba indirectos y medios de prueba por inducción o deducción, y hemos concluido que estos medios de prueba encuadran dentro de esa clasificación y el Código Procesal Civil en el artículo 128 nos los enumera en 7 formas. Entonces, ante la pregunta, en algún momento ustedes, ¿cómo vamos a probar X, Y o ciertos hechos? Tenemos 7 medios de convicción o 7 medios de prueba para demostrarle al juez esos hechos. Ahora, ¿cómo se prueba? Este es un tema interesante también en relación a cómo se prueba. Es importante decirles a ustedes que la prueba no ingresa al proceso en una forma desordenada. La prueba tiene que ingresar a través de un procedimiento probatorio. Ya esto también lo abordé yo cuando hablamos de las pruebas anticipadas. Yo no puedo esconder una prueba cuando yo presente mi demanda. Yo no puedo dejar de ofrecer una prueba que después quiero que el juez realice porque el juez no lo va a aceptar. Si yo al juez no le anuncio una prueba, no se la pido, el juez no la va a diligenciar. Y para que esa prueba que ustedes quieren que sirva de prueba, el juez la valore en la sentencia, debe cumplir 3 etapas importantes dentro del proceso. Hay que ofrecerla, hay que proponerla y hay que diligenciarla. Son 3 fases distintas, 3 fases que las primeras 2 las realizan las partes y la tercera la realiza el juez. ¿Y qué voy a explicar? Reitero, si ustedes quieren que una prueba de declaración de parte sirva para demostrar algo, la tienen que ofrecer, la tienen que proponer y el juez la tiene que diligenciar. En un momento voy a explicar estas fases, en qué consiste cada una de ellas, pero es importante. Por ejemplo, primero, el ofrecimiento. El ofrecimiento de la prueba ya la hablamos cuando hablamos de la demanda. El ofrecimiento no es ni más ni menos que un anuncio que hacemos nosotros de la prueba en la demanda y el demandado en su contestación. ¿Se recordarán ustedes cuando hablé de la demanda? Yo les decía a ustedes cuáles eran los requisitos de la demanda y uno de los requisitos de la demanda es el apartado de ofrecimiento de pruebas. Yo les explicaba a ustedes en su oportunidad que ahí ofrecemos las pruebas que nosotros queremos después proponer o pedir y queremos que el juez proceda a diligenciar. Entonces, cuando ustedes hacen su demanda, ustedes le hacen un anuncio al juez. Recordarán que ese anuncio es genérico. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, no tenemos que indicar el nombre de los testigos, no tenemos que acompañar una plica, no tenemos que indicar sobre qué hay que hacer reconocimiento judicial. Y les decía que la única prueba que nosotros sí tenemos que acompañar y debemos de individualizar nuestra demanda es la prueba de documentos. ¿Por qué? Porque la prueba de documentos viene a constituir la única prueba, valga la redundancia, preconstituida. O sea, la prueba de documentos ya cuando vamos a presentar nuestra demanda ya existe. La declaración de parte, la declaración de testigos, dictamen de expertos, lo vamos a desarrollar dentro del proceso, pero la prueba, los documentos ya existen. Ojo, ya existen los documentos, pero aún no son prueba. Porque para que se conviertan en prueba, primero los tenemos que anunciar en la demanda y es el único medio de prueba que nosotros tenemos que individualizar uno por uno y debemos de acompañar de tal manera que nosotros presentamos nuestra demanda acompañando cada documento que queremos que sirva de prueba, todavía no son prueba, e individualizando cada uno de ellos en el apartado de ofrecimiento. Entonces, la primera etapa es esa, ofrecer la prueba, anunciarla. Señor juez, yo ofrezco como prueba la declaración de parte de la otra parte, la prueba de declaración de testigos, cuyos nombres indicaré oportunamente, un
reconocimiento judicial, una prueba de dictamen de expertos y los documentos A, B, C y D. Ahí estoy haciendo yo nuestro anuncio en mi demanda o mi anuncio en mi contestación de la demanda. Primera etapa. Tenemos que cumplir con ella para que la prueba intentemos que se convierta en prueba. La segunda etapa es la proposición o petitorio. No basta, amigas y amigos, con anunciar la prueba en la demanda. Si nosotros solo la anunciamos en la demanda, ahí se va a quedar como anunciada. Cuando ya a nosotros nos corresponda el periodo de prueba, ya les decía a ustedes, ya platicamos de ello, ya dijimos que la prueba dura 30 días y que dijimos que esos días son comunes, empiezan al día siguiente después de la última notificación y son 30 días hábiles. Ustedes en esos 30 días hábiles le tienen que pedir al juez las pruebas que ustedes quieren que él diligencie. No forzosamente son todas las que ustedes ofrecieron, pero no pueden ser más de las que ustedes ofrecieron. Me explico. Si ustedes ofrecieron declaración de testigos, en la fase de prueba le pueden proponer o pedir la declaración de testigos. Pero si ustedes en su demanda no ofrecieron la declaración de parte, en la fase de prueba no le pueden pedir la declaración de parte. O sea, las 3 etapas de procedimiento protocolo hay que cumplirlas. Entonces, si yo le anuncio una declaración de parte en la demanda, cuando estemos en la fase de prueba, le pido que se haga la declaración de parte. Y ahí voy a acompañar ya la plica, o sea, el pliego, el sobre conteniendo las preguntas. Voy a indicar el nombre de los testigos, acompañando las preguntas, voy a indicar dónde quiero que sea el reconocimiento judicial, indicando sobre qué puntos quiero que se desarrolle, voy a pedirle que sea un dictamen de expertos, le voy a proponer un experto y los puntos del expertaje, y si tengo prueba documental, le voy a reiterar que quiero esa prueba documental, que yo la acompañé, que quiero que la tenga como prueba. O sea, las pruebas tienen que cumplir su ofrecimiento en la demanda y su proposición o petitorio durante el periodo de prueba. Hasta ahí llevamos 2 fases del procedimiento probatorio. Esas 2 fases le corresponden a las partes. Ahora, tenemos la tercera fase que le corresponde al juez. La tercera fase es el diligenciamiento de la prueba. ¿Y aquí qué es? Ya cuando el juez incorpora la prueba. O sea, no basta solo con ofrecerla y proponerla si el juez no la diligencia o el juez no la acepta o no la realiza. Entonces, para poner algunos ejemplos, si yo le ofrecí el reconocimiento judicial al juez en la demanda, cuando estamos en la fase de prueba, se lo pido, le digo que quiero que sea un reconocimiento judicial sobre tal lugar para establecer tal circunstancia, y el juez procede a señalar un día y una hora, y él va, hace el reconocimiento judicial y lo incorpora en un acta y automáticamente ya diligencia la prueba. Y ahí, amigas y amigos, ya tenemos una prueba que fue ofrecida en la demanda, que fue propuesta en la fase de prueba y que fue diligenciada por el juez e incorporada ya como prueba. Si yo le ofrecí como prueba un documento en mi demanda, en la fase de prueba le voy a pedir al juez que lo tenga como prueba y el juez lo va a ver y va a dictar una resolución diciendo se tiene como prueba. O podría decir el juez no se tiene como prueba. Si el juez lo tiene como prueba ese documento ya es prueba. ¿Por qué? Porque lo ofrecí en mi demanda, lo pedí en la fase de prueba y el juez ya lo aceptó. Y voy a hacer un último ejemplo. Todo esto lo voy a explicar cuando hablemos de cada uno, la declaración de parte. Yo le anuncio al juez la declaración de parte y en la fase de prueba le pido que se practique la declaración de parte, le presento un sobre cerrado, plica con las preguntas y el juez cita a la otra parte, señala un día y hora, ese día lo juramenta, abre la plica, califica las preguntas, se las dirige, el otro responde, levanta un acta y el juez incorpora la prueba. Entonces, para que una prueba de declaración de parte se convierta en prueba y sirva para que el juez la valore en la sentencia, la anuncié en mi demanda, ofrecimiento, la propuse en el periodo de prueba, proposición, y el juez, señaló audiencia, lo juramentó, abrió la plica, dirigió las preguntas, levantó el acta, diligenció la prueba. Y esa prueba, amigas y amigos, ya es prueba para que el juez la valore al momento de dictar la sentencia. Aquella prueba de documentos, aquella certificación de una partida que
yo acompañé en mi demanda, le pedí al juez en la fase de prueba que lo tuviera como prueba y el juez dictó una resolución y dice, se tiene como prueba la certificación tal. Y entonces esa certificación que fue ofrecida, que fue pedida y que el juez la aceptó, se convierte en prueba. Entonces, cualquier medio de prueba tiene que tener un procedimiento probatorio, ofrecerse, proponerse y diligenciarse. Esto da respuesta a la tercera interrogante, ¿cómo se prueba? Y es a través de este procedimiento probatorio. Luego tenemos una cuarta pregunta, ¿qué se prueba? Aquí también hay una circunstancia importante que también ya hablé en algún momento. Miren, en el proceso hay hechos y derecho. Una cosa es lo que dice la ley. Dice la ley que, por ejemplo, un instrumento es nulo si no está firmado por los otorgantes. Eso dice el Código Notariado. Eso dice la ley. Dice la ley que el que causan daño debe indemnizarse. Eso dice la ley. Dice la ley que los dueños de animales deben de indemnizar por los daños que ocasionan estos. Eso dice la ley. La ley dice que el inquilino debe pagar la renta y que la falta de 2 meses de pago permite que el arrendador pida la desocupación. Eso está en la ley, eso está en el Código Civil, en el Código Notariado. Ese es el derecho. Basado en ese derecho, yo planteo mi demanda. Si yo hay una escritura que no fue firmada por una de las partes, es nula. Entonces yo explico los hechos y explico que se hizo una escritura que no fue firmada, por ende es nula. Y en el caso de los daños, explico que la otra persona me ocasionó daños de tal y tal manera y entonces pido que se me indemnice por esos daños. Entonces, una cosa es el derecho, está establecido en la ley, y otros son los hechos que queremos acomodar al derecho, o que debemos de acomodar al derecho. Porque la única forma que el juez nos dé la razón es que nuestra norma haya sido violentada, porque el código decía que los dueños de los animales son responsables de los daños. Si el perro del vecino me dio una gran mordida, tuve que ir al hospital, hay daños que tiene que indemnizarme el dueño del perro. Y yo tendré que explicar mis hechos. Entonces, dentro de la formulación de una demanda hay hechos y derechos. La pregunta es que hay que probar si los hechos o el derecho. Por supuesto que la respuesta ustedes ya las tienen. Los hechos son los que hay que probar, no el derecho. Y es lógico, pues sí, los hechos son los que hay que probar. Pero es bien importante resaltar e indicarles a ustedes que no se prueba, por ejemplo, el derecho, no hay que probarlo, pero hay algunas excepciones en las cuales sí hay que probar el derecho. Por ejemplo, el derecho extranjero. Nosotros somos conocedores de nuestra ley interna. Nadie puede alegar ignorancia, uso o costumbre en contrario de la ley, pero la interna. Pero nosotros no desconocemos la ley mexicana, desconocemos la ley francesa. Y si en algún momento hay que aplicar una ley acá, entonces, de extranjera acá, hay que demostrar la existencia de esa ley y lo que dice esa ley. Hay un caso de la excepción previa que explicamos hace unos días, ¿se acuerdan? La excepción previa de arraigo, la excepción previa de adjudicatio solvi, que explicaba yo que esa excepción previa se da cuando el actor es extranjero. Bueno, hay un actor extranjero y yo planteo la excepción porque quiero que él garantice la resulta del juicio que va a perjudicar a mi cliente. Y dice la ley, el extranjero que demuestre que en su país de origen no le exigen eso mismo los guatemaltecos esa garantía, no tendría obligación de garantizar. Entonces, si un extranjero al que fija una garantía demuestra que su país de origen mexicano no le piden a los guatemaltecos eso, habría que probarse ese derecho extranjero. Entonces, el derecho no se prueba, pero el derecho extranjero sí hay que probarlo. Por ahí, Eduardo Couture pone un ejemplo también interesante. Dice, imagínense que alguien alega una ley que dice otro que está derogada y otro dice que está vigente. Y la discusión es si está derogada o está vigente. Por consiguiente, habría que probar si está derogada o está vigente. Entonces, habría que probar el derecho. Es una excepción. Entonces, la excepción a que el derecho no se prueba está con el derecho extranjero y la inexistencia o existencia de leyes. Y por último, también Eduardo Couture dice que la costumbre, que es una fuente del derecho, también hay que probarla.
En el proceso civil, muy raro, no aplicamos la costumbre, se aplica mucho en el derecho penal, pero no en el derecho civil. Sin embargo, si fuera en algún caso muy especial aplicar la costumbre como fuente del derecho en una circunstancia muy particular, habría que probar esa costumbre y por consiguiente habría que probar ese derecho. Pero en conclusión, amigas y amigos, el derecho no se prueba. Lo que sí vamos a probar son los hechos, pero también es importante resaltar que hay excepciones. Por ejemplo, los hechos admitidos no vamos a probarlos. Si una parte dice, mire, me casé el 10 de diciembre, la otra parte sí dice, sí, no se casó el 10 de diciembre, ya no es necesario probar que se casó el 10 de diciembre, porque la otra parte lo ha admitido. Los hechos evidentes tampoco hay que probarlos. Eduardo Couture da un ejemplo. Si alguien alegara que se mira mejor en la claridad que en la oscuridad y otro objetara eso diciendo que se mira mejor en la oscuridad que en la claridad, ¿qué es lo evidente? Lo evidente es que se mira mejor la claridad. Aquel que va en contra de lo evidente tendría que probarlo, pero el que dice lo evidente no tiene que probarlo. Entonces, si yo estoy en contra de lo evidente, yo digo, no, señor juez, se mira mejor la oscuridad, yo tendría que probar estos hechos porque voy en contra de lo evidente. Los hechos notorios. ¿Qué es un hecho notorio? Es un hecho conocido en una colectividad. Ustedes, por ejemplo, saben actualmente quién es el presidente de la República. En un proceso no habría que probar quién es el presidente de la República porque todo el mundo conoce quién es el presidente de la República. La existencia del átomo, usted que me escucha nunca lo ha visto, ni yo tampoco, pero sabemos que existe, es un hecho notorio. Entonces, hay hechos notorios que nosotros no tenemos que probar. La independencia de Guatemala fue el 15 de septiembre. Ese hecho notorio no tendríamos que probarlo, salvo al que va en contra del hecho notorio, aquel que dice que no fue el 15 de septiembre de 1821, sino fue el 16 o el 17 o el 18, tendría que probarlo. Entonces, hechos notorios, hechos evidentes, hechos naturales. Un hecho natural es la gestación. Sabemos que un niño nace en 9 meses. O sea, si alguien nació en 9 meses, ese hecho no hay que probarlo, pero el que esté en contra del hecho natural, si aduciendo que el niño nació en 10 meses o el niño nació en 5, tendría que probar esa circunstancia. Entonces, hechos notorios, hechos evidentes, hechos naturales, hechos admitidos no son objeto de prueba. Pero concluyo. Si le pregunto a ustedes qué hay que probar, los hechos hay que probar. ¿Qué no hay que probar? El derecho no hay que probar. Salvo esas pequeñas excepciones que de cierta forma no influyen mucho porque al final de cuentas hablar de hechos evidentes, hechos notorios, hechos presumidos. Hay presunciones en la ley, eso no hay que probarlo. El hijo que nace dentro del matrimonio es hijo del padre con que la madre está casada, lo presume la ley. No tenemos que probarlo tampoco. Son hechos que nosotros no tenemos que probar. Ahora, ¿qué valor tiene la prueba? Miren, no toda la prueba tiene el mismo valor. Entonces, se han establecido 3 sistemas de valoración de la prueba. Vamos a explicarlo. Tenemos una prueba legal o tasada, la sana crítica y la libre convicción. Quiero decirles que la primera y la última son los extremos. En la prueba, en la primera y la última no dejan razonar al juez, sino le permiten razonar al juez. No razona el juez. La prueba legal o tasada es un extremo, la sana crítica, la libre convicción es el otro extremo y la sana crítica es el punto intermedio. Entonces, la prueba legal es la que ya la ley tasa dentro del proceso. La prueba legal es la que le da un valor. Tal vez ustedes alguna vez expliqué, creo yo que expliqué, que por ejemplo en el derecho romano, para probar la culpabilidad, era más que todo de derecho germánico, para probar la culpabilidad de una persona se le sometía a ciertas pruebas. Entonces la persona metía la mano dentro de una olla hirviendo y si gritaba era culpable, si no gritaba era inocente, ya estaba tasado. Si gritaba, culpable. O sea, si gritaba, no tenemos que hacer nada porque gritó, entonces es culpable. Y si no gritó, es inocente. Así valoraban la prueba en esa época. Actualmente hay prueba tasada en nuestro país. Por ejemplo, un documento público, un documento autorizado por un notario, un documento autorizado por el registrador civil en el RENAP, un documento autorizado por una autoridad, un funcionario público, no podemos dudar de él. El juez no puede dudar de él. Entonces está tasado. Dice que esto produce plena prueba o prueba. O sea, no hay necesidad de valorar nada. Simplemente lo que dice la escritura pública, lo que dice la certificación, se tiene por cierto, salvo que alguien alegue su nulidad o su falsedad, pero el documento es cierto, la prueba está
tasada. Entonces los documentos públicos producen plena prueba. Y otro ejemplo que está establecido como plena prueba es la confesión. Si a usted le preguntan, diga si usted hizo tal cosa, sí, diga si tal cosa, sí, y usted confiesa los hechos, también se tiene como plena prueba. Entonces la ley dice, la confesión prestada judicialmente produce plena prueba. Entonces son plena prueba los documentos públicos, son plena prueba la confusión, la confesión, y eso es una forma tasada de valorar la prueba, dándole un valor. Se llama prueba legal porque está en la ley, o tasada porque está tasado su valor. El otro lado de la moneda es un sistema de valoración de la libre convicción que no hay en nuestro país, lo aclaro. Miren, ustedes que han visto en algún momento las películas anglosajonas, los jurados en los Estados Unidos o Inglaterra, ustedes recordarán que normalmente quienes juzgan en derecho anglosajón es el pueblo a través de los jurados. Jurados por un número, formados por un número impar, normalmente son 12, 9 de jurados. Pero ¿qué hace el jurado? El jurado es una persona particular, una persona ciudadana que es escogida al azar mediante una convocatoria. Los abogados, tanto la fiscalía como la defensa, que los califican y los admiten y los aceptan. Eso es un jurado, pero ellos no valoran la prueba. Ellos simplemente ellos sienten que dice su convicción. Por ello ellos les preguntan, ¿qué piensa? ¿Culpable, inocente? Culpable, inocente, culpable, inocente. Ellos no razonan, ellos simplemente lo que su convicción les dice, de lo que escuchan, ellos determinan la inocencia o la culpabilidad de alguien. Ese sistema de valoración no está en nuestro país. El juez no tiene esa libertad, pero en los lugares donde está, el juez podría valorar solo con lo que él siente en su corazón, lo que él deduce, sin valorar otras pruebas. Él cree que es inocente o cree que es culpable y lo valora. Eso no existe, pero es el otro lado de la moneda. Se dan cuenta de la prueba tasada, el juez no puede razonar porque ya le dice la ley, esto produce plena prueba, y el juez no puede decir otra cosa. El juez no puede decir en un documento público, ay, a veces no le creo porque lo hizo un notario que es de mala reputación. No, la ley dice que eso produce plena prueba y tiene que darle valor de plena prueba. El otro extremo es la libre convicción, donde el juez podría decir, esta prueba dice esto, pero mi corazón dice otra cosa. Entonces sería la libre convicción, que reitero, no es un sistema que se utiliza en Guatemala. Hay un sistema ecléctico, que es un sistema que surge en el derecho español, que se llama la sana crítica. Ustedes lo han oído mucho en el ámbito penal. En el ámbito penal le llaman sana crítica razonada. ¿Por qué le pusieron sana crítica razonada? Porque es el único sistema donde el juez debe razonar. Entonces, cuando un medio de prueba el juez lo tiene, el juez le da un valor razonándolo basado en principios de lógica, de la experiencia, y entonces el juez de la convivencia, el juez le da un valor a una prueba de esa naturaleza. Quiero decirles que este es el sistema que se aplica en Guatemala por excelencia. O sea, cuando ustedes tengan duda y les digan en una pregunta qué sistema de valoración es para esta prueba, ustedes ante la duda pónganle sana crítica porque es la regla general. Se sale de esa regla general lo que se valora como plena prueba, que dije que son los documentos públicos o la declaración, la confesión que viene de la declaración de parte. Pero una declaración de testigos, un reconocimiento judicial, un dictamen de expertos, se valora bajo el sistema de la sana crítica, donde el juez tiene que darle un valor basado en sus principios de lógica y de experiencia. Ese es el sistema de valoración. Bien, quiero resumir, estimadas amigas y amigos, entonces este aspecto de la prueba. Lo que aquí acabo de explicar yo es que la prueba viene a consistir en un mecanismo para demostrar las afirmaciones que las partes afirman dentro del proceso. Esta prueba se clasifica doctrinariamente en tres: medios de prueba directo por percepción, medios de prueba indirecto por representación y medios de prueba por inducción o deducción. Dentro de los medios de prueba directo por percepción está el reconocimiento judicial. Entre los medios de prueba indirectos por representación, la prueba de documento, la declaración de testigo, la declaración de parte, los medios científicos de prueba. Y dentro de los medios de prueba por inducción o deducción, las presunciones y el dictamen de expertos. La forma en que nosotros debemos de ingresar esta prueba al proceso es a través de un procedimiento probatorio, donde hay que anunciar la prueba, es decir, ofrecer la prueba. Hay que proponer la prueba, hay que pedirla durante la fase de prueba, los 30 días, y el juez la debe diligenciar, la juez la debe de incorporar. Ya cumplido con estas fases del proceso, el juez le va a dar un valor, que ya dije que el valor puede ser, dependiendo la prueba, un valor basado en un sistema de prueba legal o tasada, plena prueba,
o un valor de sana crítica, no libre de convicción, que yo lo he explicado solo por su existencia. Y es importante resaltar que cuando estamos dentro de la fase de prueba, lo que tenemos que probar son hechos, no el derecho. Los hechos son los que prueba, el derecho no se prueba. He hablado en algunos momentos de los incidentes, ustedes recordarán, incidentes de hecho y de derecho, y he dicho el incidente de hecho hay que probarlo, 8 días, el incidente de derecho no se prueba, no hay que abrir a prueba el incidente. Bien, antes de que me traslade a una siguiente filmina, los dejo a ustedes en uso de la palabra si tienen alguna duda en relación a este tema. Vamos a abordar, por el tiempo que tenemos, un tema más todavía porque, como les decía al principio de mi clase y de mi exposición, tenemos el inconveniente de que después de Semana Santa vamos a tener solo 4 clases y para mí es un poco difícil que podamos. Entonces, desde más avancemos, será mejor para tener que evitar que tener que utilizar, por ejemplo, un sábado en la tarde para recibir nuestra clase. Ok. ¿Alguna duda? Pregunto, por favor. Bueno, no lo hay. Entonces entremos a el primer medio de prueba que regula el artículo 128. Dame un segundito, por favor. Ok. Perdón. Bueno, el primer medio de prueba que se regula en el Código Procesal Civil se denomina declaración de las partes. Esto lo vimos como prueba anticipada cuando hablamos de la declaración jurada sobre hechos personales o posiciones que vimos como prueba anticipada. Bueno, la declaración de las partes ya dije hace unos minutos que es un medio de prueba indirecto por representación. Un hecho pasado se le representa en el presente al juez. Es importante decirles a ustedes que dentro de la declaración de parte, la persona que pregunta se llama articulante, es el que articula, y la persona que declara, o a la que se le pregunta, se llama absolvente, es la persona que va a absolver. Entonces, lo que buscamos a través de la declaración de parte, amigas y amigos, es la confesión. Ya les decía que la confesión se tiene como plena prueba, es importantísima la confesión. Si nosotros queremos probar algo, qué mejor que la otra parte se confiese. Y es más, cuando hay una confesión, que explicaré en unos momentos, que debe ser simple, llana, judicial, el juez ya está en posibilidad de dictar sentencia, no hay necesidad de más prueba, porque se ha confesado y porque la confesión produce plena prueba. Entonces, lo que buscamos a través de la declaración de las partes, por supuesto, estoy hablando de la declaración de la parte contraria, ¿verdad? Nunca van a pedir ustedes la declaración de ustedes mismos, pido yo la declaración de la parte contraria. Entonces, estoy buscando la confesión de la parte contraria. Esta es un medio de prueba indirecto por representación. Es una prueba privilegiada, ya les había mencionado hace unos minutos del reconocimiento judicial, igual la declaración de parte es una prueba privilegiada, porque si bien es cierto, hay que ofrecerla en la demanda, quiero decirles que puede proponerse y diligenciarse, esto no lo aclaré muy bien en el principio de la exposición de hoy, como nuestra prueba. Y la proponemos y diligenciamos durante los 30 días de prueba. Así es la regla general. Usted ofrece su prueba en la demanda y la propone cuando ya está en la fase de prueba y el juez la diligencia estando en la fase de prueba. Pero esta prueba es privilegiada porque la ley dice que podemos proponerla y diligenciarla fuera de esa etapa de prueba. O sea, podemos hacerlo antes del periodo de prueba. Yo puedo pedirle al juez que cite a prestar declaración y aunque no esté abierto a prueba, el juez puede citar a prestar declaración o aunque ya haya concluido el periodo de prueba. Inclusive la ley dice,
y se puede pedir hasta en segunda instancia. Entonces, la prueba es privilegiada, porque si bien yo la ofrezco en mi demanda, la puedo pedir en cualquier momento del proceso y el juez la puede diligenciar en cualquier momento del proceso. No es como los demás medios de prueba que deben de diligenciarse y pedirse dentro de la fase de prueba. Por eso se llama una prueba privilegiada, al igual que el reconocimiento judicial, que cuando hablemos de él también lo explicaré. Entonces, esta prueba, ahí hablando de las etapas, hay que ofrecerla en la demanda o en su contestación y hay que proponerla normalmente en el periodo de prueba o en cualquier estado del proceso, como acabo de indicar hace unos minutos. ¿Cuáles los requisitos de la proposición? Estoy hablando ya en la fase de prueba. El principal, amigas y amigos, fundamental, y sin ese requisito el juez no va a admitirla, no la va a diligenciar, es que se acompañe una plica conteniendo un pliego de preguntas, eso llamamos posiciones. Si nosotros le pedimos al juez la declaración de la otra parte, pero no le acompañamos la plica que contiene las posiciones, lo más seguro es que no va a llamar a la otra parte a prestar declaración porque falta ese requisito. Ese sobre el juez lo que hace es guardarlo, le ordena al secretario que lo archive, porque tiene que estar guardado en la secretaría del juzgado. Entonces, el requisito sine qua non para llamar a otra parte a prestar declaración es que se le presente una plica, como acabo de explicar. Y esa plica contiene un sobre con preguntas. Ya cuando se le presenta al juez la solicitud acompañando la plica, el juez cita a la parte, aquí aparece la citación, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la citación no es ni más ni menos que una notificación donde a alguien se le convoca a una diligencia? Entonces el juez cita a la parte que va a contestar, la parte del absolvente, lo cita bajo un apercibimiento. Le dice, se señala la audiencia el día tal para que usted comparezca a prestar declaración bajo apercibimiento que si deja de comparecer sin justa causa será tenido por confeso a solicitud de parte. Eso quiere decir que cuando usted le pide al juez que cite a la otra parte o la otra parte le pide para que comparezca a su cliente, lo van a percibir y le va a decir el juez, señor, usted tiene que estar tal día a tal hora a prestar declaración. Si usted no viene sin justa causa, se le va a tener por confeso. Quiere decir que le va a tener, se van a tener por respondidas tácitamente en forma afirmativa todas las preguntas del pliego de posiciones. Esta es una confesión, pero es una confesión tácita, ¿verdad? Porque efectivamente, por la incomparecencia, el juez tiene por ciertas todas las afirmaciones. Es importante también indicar que para que el absolvente efectivamente tenga obligación de estar presente, debe notificársele dicha diligencia con 2 días de anticipación. No se puede hacer de hoy para mañana. Hoy notificar que mañana tiene que estar presente, él tiene que prepararse, entonces la ley dice que tiene que ser por lo menos con 2 días de anticipación. Normalmente así son las diligencias. Cuando habla de reconocimiento judicial van a ver que son 3 días, en la declaración de testigos son 3 días, porque hay que dar tiempo para que la parte se prepare con sus testigos, con preguntas, repreguntas. Entonces la declaración de parte, yo debo señalar una audiencia para la otra semana, hay que notificarle con 2 días de anticipación por lo menos a la parte que va a contestar, porque si no, no está obligado a llegar a la diligencia. Ese es otro requisito importante de la declaración. Las preguntas, posiciones le llama en el ámbito jurídico. Las preguntas del interrogatorio van a cumplir ciertos requisitos que son importantes. Así se llaman las preguntas, posiciones. Y entonces nosotros le ponemos al título del sobre, del sobre, posiciones que serán articuladas por el señor fulano de tal. Y en la hoja donde están las preguntas se ponen posiciones dirigidas por A para ser contestadas por B. Aquí es bien importante. Los requisitos de las posiciones hay que cumplirlos porque es lo que el juez califica a la hora de dirigir las preguntas. Si no se cumple con estos requisitos, el juez rechaza la pregunta. Por ejemplo, un requisito de las posiciones que debe ser sobre hechos personales o conocimiento de un hecho. O sea, yo no le voy a preguntar, diga usted qué tiene su hermana. Eso no es hecho personal. Ahora,
sí le puedo 2 años, pero es un conocimiento de un hecho, pero solo son cuestiones personales o conocimiento de un hecho por parte de la otra parte. No le puedo preguntar cosas de terceros. Esa es una primera pregunta. Otra, la pregunta debe ser clara y precisa. Yo no puedo preguntar en forma ambigua. Hay que ser clara. Diga si es cierto que usted tal cosa, diga si es cierto tal otra, pero ser claros y precisos, porque esa ambigüedad o esa falta de claridad no permite hacer la pregunta, porque no la va a entender muchas veces el articulante, el absolvente, entonces pues no la va a dirigir. Requisito importantísimo. La prueba nuestra es para demostrar. Puedo preguntar eso. Porque recuérdense que si la persona no llega, se le aclara confeso. Pregunto, diga usted, ¿cuántos años tiene? ¿Confeso de qué? Diga usted dónde trabaja, confeso de qué. Entonces la pregunta es en sentido afirmativo. Diga si es cierto que usted tiene 30 años. Diga si es cierto que usted trabaja en el organismo judicial. Diga si es cierto que tenga un salario de 20,000 quetzales o más. Diga si es cierto que usted es abogado y notario. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que confiese, que diga que sí. Y cuando él no llega, por ejemplo, de apercibimiento sin causa justificada, le van a tener por sí esas preguntas. La pregunta va en sentido afirmativo. Diga si es cierto, tal o cosa, diga tales. Y también importante que sea un solo hecho, porque recuérdense que va a contestar sí. Si yo le pregunto, diga si es cierto que usted tiene 30 años, que es abogado y notario y que trabaja en un organismo judicial, él podría decir sí, sí, no. No, no, sí, no puede. Entonces, solo que tenga mucha relación, porque yo podría tener 30 años, pero no ser abogado y no trabajar en un judicial. Yo podría no tener 30 años, ser abogado y trabajar en un judicial. Entonces, las preguntas deben ser sobre un solo hecho, es algo que tenga mucha relación. Pero de ahí, si usted quiere hacer 3 preguntas, diga si es cierto que usted es abogado, diga si es cierto que tiene 30 años, diga si es cierto que trabaja en un judicial. Hacemos 3 preguntas, no hacemos una y le ponemos 3 cuestiones, porque reitero, él tiene que confesar y en unas cosas pueden ser ciertas y otras pueden ser que no. Y otra cosa importante, como mencionaba hace unos minutos, los hechos controvertidos hay que probarlos, pues que sea sobre hechos controvertidos. Hechos admitidos ya no serían objeto de pregunta. ¿Para qué vamos a preguntar hechos admitidos? Entonces, hechos controvertidos. Entonces, estas preguntas hay que dirigirlas de esa manera. Y el juez, cuando abre el sobre, el día de la diligencia, cuando abre el sobre, él revisa. Si la pregunta no es clara, la rechaza. Si no va en sentido afirmativo, la rechaza. Si contiene más de un hecho, la rechaza. Si no es sobre hechos controvertidos, la rechaza. Si no es sobre hechos personales, la rechaza. Entonces hay que cumplir con esos requisitos para que el juez admita la pregunta y la dirija. Ahora, ¿cuáles van a ser las formas de las respuestas? Acabo de hablar del articulante, ahora el absolvente. Diga usted si tiene 30 años, diga si usted es abogado, diga si usted trabaja en el organismo judicial, si es cierto. ¿Qué estamos esperando la respuesta? ¿Sí o no? Y efectivamente la ley dice tiene que contestar en sentido afirmativo o negativo. No se permite, por ejemplo, que diga, mire, señor juez, no, conteste, ¿es usted abogado? ¿Sí o no? Mire, tengo que, no, ¿sí o no? Solo le están preguntando, ¿es usted abogado? ¿Sí o no? Pero es que yo quiero aclarar, entonces usted me responde primero sí o no y luego me aclara. Entonces, las respuestas son en sentido afirmativo o negativo. Diga si es cierto que usted es abogado, sí. Diga si es cierto que usted tiene 30 años, no. Diga si es cierto que usted trabaja en el judicial, sí, pero quiero aclarar. Estoy trabajando, pero dejo de trabajar dentro de un mes. Entonces, yo quiero hacer una explicación, quiero hacer una aclaración. Después de mi respuesta afirmativa o negativa, yo puedo aclarar lo que quiera. Puedo pasar y hablar 2 hojas, si quieren. Pero la respuesta a la pregunta debe ser un sí o un no. Entonces, veamos bien importante esto. Preguntas, forma clara, precisa, hechos controvertidos, un solo hecho, forma afirmativa. Respuestas, o un sí o un no. El juez así le va a decir y se lo va a hacer cuando lo juramente. Le va a decir, le voy a dirigir una pregunta, usted solo puede responder sí o no. Y si quiere aclarar, aclare lo que quiera una vez haya respondido.
¿Cómo se hace esa diligencia judicial de declaración de parte? Como dije, el juez va a señalar una audiencia, hay que notificar con 2 días de anticipación por lo menos, y ese día, además de haberlo identificado con su documento personal, ustedes abogados tendrán que ir con su carnet del colegio, por supuesto, el juez lo va a juramentar. Hay una juramentación en el código que dice que el juez le debe preguntar, ¿prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado? A lo que la persona debe corresponder, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Luego el juez le debe hacer saber lo relativo al delito de perjurio y el mentir pues puede ser motivo de un proceso penal, y el juez abre entonces la plica que quedó guardada en la secretaría, porque recuérdense que se tuvo que haber acompañado con anticipación, y el juez abre la plica, rompe el sobre, del sobre tiene que estar eminentemente cerrado porque si está roto y ya la diligencia está viciada, el juez abre, rompe el sobre, saca las preguntas y las califica. Y comienza a dirigir la pregunta. Pregunta 1, pregunta 2. Quiero decirles que en el acta solo esa constancia de la respuesta. O sea, no hay que transcribir en el acta la pregunta 1, esa consta en el pliego. Entonces, el juez pregunta, diga si es cierto que usted es abogado. Entonces, en el acta se pone, el absolvente a la pregunta 1 contestó sí, a la pregunta 2 contestó no, a la pregunta 3 contestó sí, y aclara, y le pone lo que aclara, y eso va en el acta. Una vez se concluye esa diligencia, las preguntas 1, 2, 100, 200, las que sean, la ley no habla de un límite, entonces el mismo articulante, el mismo que pregunta, puede hacer preguntas adicionales. Entonces, al terminar la diligencia, el juez le dice al abogado de la parte que está preguntando, ¿tiene preguntas adicionales, abogado? Y si ustedes tienen algunas preguntas adicionales por algo que ustedes quieren que la aclare, ustedes ahí pueden hacer el pliego de preguntas adicionales con los mismos requisitos, en sentido afirmativo, sobre un solo hecho, hechos personales, y presentan ustedes preguntas adicionales si quisieran hacerlo. Entonces, no es obligatorio, por supuesto. Si todo quedó claro, no hay necesidad de eso. Ahora, ¿es posible que el absolvente le pueda preguntar al articulante? Sí, es posible. Pero el requisito para que el absolvente, después de la diligencia, le pueda preguntar al articulante es que debe de pedirlo con anticipación. Con 24 horas de anticipación tiene que hacer una solicitud al juez, como mínimo 24 horas, diciéndole al juez, señor juez, hágale saber a la parte articulante que debe estar presente en la diligencia porque le voy a dirigir preguntas. Si ustedes cumplen con ese requisito 24 o antes y presentan el juez el día de la diligencia, tiene que estar tanto el articulante como el absolvente. Algo que no mencioné es que la diligencia se va a dar a cabo aunque no estuviera el articulante si la otra parte no lo ha pedido. O sea, el no llegar, que el articulante no llegue, no implica que el juez haga la diligencia con el absolvente, saque las preguntas y las dirija. Lo que sucede es que entonces el articulante no puede hacer preguntas adicionales porque no está, pero la diligencia se va a llevar. O sea, no es un requisito obligatorio que el articulante esté, pero si se pide por la otra parte que esté presente porque le quiere preguntar después de concluida la diligencia, si no está presente, la diligencia se va a suspender. Muchas veces utilizamos esta técnica o esta estrategia para evitar que nuestro cliente declare. Entonces, 24 horas antes pedimos con la idea de que el articulante no llegue, y si no llega el articulante, no se lleva a cabo la diligencia. Pero reitero, tiene que hacerse la solicitud. No es obligación del articulante estar presente en la diligencia para que la misma se desarrolle. También es importante decir lo que dice la ley, que la única excusa para no ausentarse a una diligencia es la enfermedad legalmente comprobada. O sea, ha sucedido que nuestros clientes nos dicen, mire, licenciado, fíjese que no puedo ir porque tengo trabajo, puedo excusarlo por eso. Ya tuve un caso de una manifestación, yo era el abogado de la parte contraria y la parte oponente no llegó por las manifestaciones y los bloqueos y lo declararon rebelde en un juicio oral, lo cual nos sirvió a nosotros muchísimo, y él me dijo un día, es que la culpa fue de mi abogado, estoy hablando de la parte contraria, de mi abogado porque no me excusó ante el juez por esos bloqueos. Le dije, mire, la ley habla como única excusa la enfermedad. Entonces, si su cliente no puede ir porque está con una enfermedad, sacarán un certificado médico y 2 horas antes de la diligencia presentan el certificado médico y lo excusan para no asistir. Y entonces su cliente, el juez lo excusará para que no vaya a esa diligencia y va a señalar otro día para la diligencia. Pero tiene que ser una enfermedad legalmente comprobada, y lo que piden en los juzgados pues es la certificación médica, ¿verdad? Es firmada por un médico. Como decía hace unos minutos, lo que yo busco a través de la declaración de parte es la confesión, que no es ni más ni menos que un reconocimiento que la persona ante el juez
por un hecho que es parte de los hechos controvertidos. Está sujeto a comprobación y ahí lo ha admitido y lo ha aceptado. Eso es la confesión, es lo que nosotros buscamos dentro de una declaración de parte. Hay distintas clases de confesión que ustedes les van a conocer el día de hoy. Por ejemplo, hay una confesión judicial y una extrajudicial. Creo que aquí no hay mucha explicación que te va a quedar. La judicial es la que se hace ante el juez y la extrajudicial es la que se hace fuera del juez. Para efectos procesales, la confesión que vale es la del juez, la judicial, no la extrajudicial. Que ustedes ya han declarado ante un notario cualquier cosa, no va a servir como confesión, servirá como prueba documental, pero no como confesión. Es la confesión judicial la que nos sirve. También vamos a tener, por ejemplo, perdón, la confesión expresa y la confesión tácita. La expresa es la que va a hacer la persona cuando llega y confiesa. Diga si es cierto que usted es abogado, sí. Diga si es cierto que usted trabaja en el órgano judicial, sí. Esta es una confesión expresa. La confesión tácita es cuando él no llega, y entonces el juez, ante esa negativa, lo declara confeso. Entonces, como no llegó, si es abogado, si trabaja en el judicial, si tiene 30 años, por ejemplo. Entonces, es tácita. Esa confesión es tácita porque en su incomparecencia, como no llegó y no se excusó, el juez lo declaró confeso en esas preguntas. También es importante mencionar que sí puede llegar y declararlo confeso de forma tácita. ¿Por qué razón? Si se niega a responder. Si el juez le pregunta, diga si es cierto que usted es abogado, dice, mire, señor juez, no, conteste sí o no. No, yo me abstengo, no quiero contestar. Entonces el juez lo tiene por confeso y lo obtiene por cierto, como sí, si él se niega a contestar. O sea, el negarse a contestar o el no llegar sin excusa es un motivo para declararlo confeso en forma tácita de las preguntas. Vamos a hablar también nosotros de una confesión con posiciones, que es de la que estoy mencionando ahorita, porque es una confesión que viene de las preguntas que se hacen, pero vamos a encontrar una confesión sin posiciones. Ustedes van a encontrar el código, una confesión sin posiciones, y dirán, ¿cómo así confesó sin posiciones? Sí, no le preguntaron, confesó. ¿Pero cómo? Pues cuando hizo su demanda, cuando hizo la contestación, confesó algo que interesaba. En su demanda dijo, mire, señor juez, ese párrafo que escribió en su demanda es una confesión, o ese párrafo que escribió en su contestación de demanda. Entonces, cuando hay esa manifestación y esa aceptación en un escrito, esa es una confesión sin posiciones. Claro, yo tengo que pedirle al juez que ratifique ese escrito y si lo ratifica se tiene por confesión lo que ahí escribió. Por eso se llama sin posiciones, porque no se le dijeron preguntas, pero lo confesó en un acto distinto de la declaración de parte. Se llama confesión sin posiciones. Vamos a hablar también de una confesión simple, una confesión calificada. Con ejemplos creo que ustedes entienden un poquito más o es más fácil entender. Diga si usted es abogado, sí. Una confesión simple. Diga si usted es abogado, sí. Pero cuéntelo que ya no ejerzo. Es una confesión calificada. Es una confesión que incorpora alguna circunstancia. Entonces, diga si usted es abogado, sí, pero no ejerzo. Es una confesión calificada. Diga si usted tiene 30 años, sí, pero ya voy a cumplir mañana 31. Diga si es cierto que usted trabaja en el mundo judicial, sí, pero terminará mi trabajo dentro de 30 días. Entonces, cuando confieso y agrego ciertas expresiones para tratar de excusar esa confesión, estoy hablando de una confesión calificada. Sí, pero fíjese que tal cosa, señor juez. Sí, pero tal cosa es una confesión calificada. Entonces, el valor probatorio de la confesión, ya lo dije, está valorado conforme el sistema de prueba legal o tasada, y esa confesión judicial produce plena prueba. Pero es bien importante indicar, ¿qué confesión que produce plena prueba? La que es judicial, la que es con posiciones, la que es simple y la que es expresa. O sea, si la confesión hubiera sido tácita, no produce plena prueba. Si la confesión es extrajudicial, no produce plena prueba. Si la confesión es calificada, ya no produce plena prueba. Y si la confesión es tácita, pues por supuesto tampoco. Entonces, ¿quieren ustedes que se pruebe? Si el otro dice sí, en forma expresa, simple, y mediante las preguntas, eso vamos a entenderla como una confesión simplemente
que produce plena prueba, porque está valorada conforme a un sistema de prueba legal o tasada. Esto es lo más importante, claro, yo necesito que ustedes también lean su ley, este tema de la declaración de parte lo pueden leer, pero aquí he explicado yo las partes más importantes, diría yo, o en cierta forma también los aspectos más fundamentales de la declaración de parte. Es una prueba privilegiada, puede proponerse diligencia de cualquier estado del proceso, es un requisito compañía la aplica, cuáles ya saben ustedes cuáles son la forma de preguntar, cuáles son los requisitos de las preguntas, ya saben ustedes cuáles son las formas de las respuestas, ya saben qué clase de confesión hay, etcétera, etcétera. Ahora, solo les pregunto, ¿alguna duda en relación a esto? Bueno, les voy a dar una oportunidad en este momento importante. Voy a permitir, si alguno de ustedes quiere, que me formulen dos preguntas en relación al examen, porque desde aquí nos vemos hasta el examen. El jueves, que algunos profesores van a trabajar con ustedes. Tengo entendido que el licenciado López Pacheco va a utilizar el jueves. Lamentablemente, yo hubiera querido trabajar con ustedes, pero me surgió un compromiso y no voy a poder estar presente con ustedes. Sí que me voy a ver con ustedes hasta en el examen parcial. Pero les voy a dar una oportunidad ahorita para que me puedan preguntar del examen, hacer dos preguntas que voy a permitir. Pero el requisito de las preguntas es que tienen que hacérmelas como que fueran unas posiciones. Y les voy a decir que yo les voy a decir la verdad, y nada más que la verdad. Pero no sé si alguien se atreve a preguntar, pero cumpliendo los requisitos de las posiciones. No, no se atreven. Muy bien. Bueno, perdieron su oportunidad entonces. Ok, les deseo una feliz Semana Santa, que descansen, pásenla bien, encomiéndense a Dios, tómenlo como una etapa de oración, agarren aire para lo que viene y nos estaremos viendo seguramente hasta el día del examen parcial. Estaremos informándoles a ustedes, como les decía a un principio, para los que se conectaron tarde, no tengo una comunicación oficial, pero pareciera que es como el 28-29 que será nuestro examen segundo parcial con ustedes. Y el tema del día de hoy, o los temas del día de hoy, no van a ser objeto de valoración para esa prueba, sino lo que vimos hasta el último día de clases anterior a esto. Esto que